Queridos amigos, hermanos que nos están viendo por todos lados, sean ustedes muy bendecidos. El día de hoy continuamos con la Semana Internacional Amor Escrito con Sangre y espero que ustedes hayan estado y estén siendo muy bendecidos. Hay muchas razones por las cuales muchos están en sus hogares. Es muy entendible lo que está pasando hoy en día. Y no solamente aquí en Estados Unidos, en California, en muchas partes del mundo. Pero gracias a ustedes que ahí nos están viendo, que nos están escuchando, les agradecemos. Esta noche la conferencia será expuesta por el doctor Humberto Bendezú con el título Cristo nuestro Redentor. Y esperamos de que esta conferencia, esta exposición, toque sus corazones y que el nombre del Señor sea bendecido. Ahora los invito a tener una palabra de oración para continuar con la reunión, con esta reunión del día de hoy, y esperamos de que usted sea bendecido. Usted tiene tal vez peticiones y tantas cosas. Vamos a orar en este momento. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos una gran bendición por nuestros amigos y hermanos que nos están viendo. Que este mensaje que hoy se expone aquí, Señor, sea de gran bendición. Que tú, Señor, lo hagas llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que podamos entender el mensaje de hoy. Usa al predicador, el doctor Bendezú, por pedírtelo en Cristo Jesús. Amén.
Amor escrito con sangre. Es el título muy sugestivo de las pláticas de esta semana. Se le llama Semana Santa. La sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario tiene mucho valor. Esa sangre fue derramada por ti y por mí. Se cuenta la historia de un niño que construyó un barquito. Ese barquito lo construyó con mucho cuidado, con mucha paciencia, con mucho amor, y fue terminado y vio que era un barco hermoso. Le puso una velita y fue un barco velero. Lo fue a navegar en el lago y era precioso. Le gustaba jugar con su barquito. Un día fue al río. El río tenía corrientes, pero a la orilla del río él jugaba con su barquito. Un día un viento fuerte vino y el barquito se fue con la corriente. Él corrió tras del barquito, pero no lo pudo alcanzar. Se perdió el barquito. Tuvo mucha pena, mucha tristeza. Pocas semanas después estaba paseando por la ciudad y vio en la vitrina un barquito que se parecía a la de él. Y ese barquito le llamó la atención, entró adentro y lo miró muy bien y tenía todas las características de su barquito. Y fue al dueño y le dice: oiga, este es mi barquito, yo lo construí. Le dice: lo siento mucho, pero este barco alguien me lo vendió y tiene un precio. Y le dijo el precio. Pero, y si es mío, lo siento, dice, si no me das el precio, yo no te puedo dar el barquito. El muchachito se fue a trabajar y trabajó duro. Y cuando juntó el dinero, regresó a la tienda y le dijo al señor: ahora sí, te lo compro. Y se lo vendió. Lo agarró al barquito, lo abrazó y le dice: mira, qué lindo, yo te he criado, yo te hice, yo te formé y ahora te he rescatado, te he comprado. Esta es una analogía del amor de Dios. El Señor nos ha comprado con su preciosa sangre, en segundo lugar, pero primero nos creó, porque el Señor Jesús, que murió en la cruz del Calvario, también fue creador de este mundo. En Juan, el capítulo 1, dice: el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese verbo era Cristo Jesús, que hizo al hombre. Pero el hombre se perdió. ¿Por qué? Porque Adán tuvo la mala suerte, o tuvo el mal designio de desobedecer al Señor, y por lo tanto el enemigo se convirtió en el príncipe de este mundo. Y por lo tanto tenía que haber un precio, y ese precio era la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Muy bien, entonces se cuenta que en el Edén el Señor Jesús, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, crearon al hombre. Era una maravilla. Después de la creación, la corona de la creación fue Adán y fue Eva. Pero lamentablemente ellos perdieron esta capacidad de comunicarse con Dios, porque se comunicaban cara a cara. Era su deleite comunicarse diario. Jugaban y alrededor de Dios y podían conversar cara a cara. Pero cuando vino el enemigo y Adán desobedeció, se escondieron, tuvieron miedo, supieron que estaban desnudos y se escondieron por allá en las malezas. Pero Dios los miraba y los llamó: Adán, ¿dónde estás? Adán tuvo que salir y dice: mira, es que tengo miedo porque estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Has comido del árbol que te mandé que no comieras. Él no pudo negarlo. Entonces tenía que morir, pero no murió instantáneamente, no murió en ese día, pero murió alguien, murió un cordero. El Señor mató un cordero, posiblemente a dos para hacerles túnicas, y les hizo. Entonces les prometió que un Salvador iba a venir,
enemistad pondré entre ti y la mujer, le dijo a Satanás, entre tu simiente y la simiente de ella, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y así fue. Y pasaron los siglos y el pueblo de Dios esperaba un redentor. Pasaron 4.000 años y el Señor Jesús vino. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de ese sacrificio del Señor y el simbolismo que significaba la Pascua. El texto que quiero leer se encuentra en 1 Corintios 5:7. Y voy a abrir mi Biblia y voy a leer. Primera de Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. En la versión católica, en la Biblia católica dice, echad fuera la levadura añeja, para que seáis una masa enteramente nueva, como que sois, panes puros, sin levadura, porque Jesucristo, que es nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado por nosotros. Muy bien, aquí hay varias cosas que destacar. En primer lugar, la levadura. La levadura era símbolo de pecado. La levadura significaba corrupción, doctrinas perniciosas, la maldad. Es decir, cuando la persona le da la espalda al Señor, hablando, viviendo su propia vida sin tener en cuenta a Dios, está leudado con la vieja levadura. Pero los hijos de Dios tienen que estar limpios de la levadura. La levadura es símbolo del pecado. Entonces, esto es símbolo de la Pascua del Señor. La Pascua se inicia cuando el pueblo de Dios que estaba en Egipto, esclavizado por varios siglos, el Señor les dio un conquistador, un salvador, un libertador, que fue Moisés. Entonces, el Señor le indicó a Moisés, mira, después que cayeron 9 plagas, recordemos, el río Jordán se volvió en sangre, la rana, la multiplicación de las ranas, la oscuridad, las langostas, y todo eso eran plagas que cayeron sobre Egipto para que dejaran salir al pueblo. Pero el faraón endureció su corazón y no dejó salir al pueblo. En esta ocasión, la última plaga que iba a caer era sobre los primogénitos. Era la muerte de los primogénitos. Pero para eso, el Señor le dijo a su pueblo, mira, eso fue en el primer mes, en el mes de Abib, el primer mes, a los 10 días del mes, tenían que traer un cordero de 1 año, un cordero sin mancha, sin mácula, perfecto. Este cordero simbolizaba al Señor Jesús. Entonces, ese día tenían que separarlo. Ese día no iba a ser muerto el cordero, era solamente recordemos que había un pueblo grande en Egipto. El pueblo de Dios se había multiplicado y por lo tanto todas las casas tenían que pintar con la sangre de ese cordero los dinteles de la puerta. ¿Para qué? Para que el destructor que iba a pasar matando a los primogénitos no entrara en esa casa. Muy bien, entonces pasó 4 días. En el día 14
debían matar al cordero a las 3 de la tarde y debían después cocerlo, asarlo, y a la medianoche tenían que salir. A la medianoche, antes de la salida, el destructor comenzó a matar a los primogénitos, no solamente de los hombres, sino también de los animales. Hubo clamor, hubo llanto, hubo tristeza. Es algo parecido a lo que está pasando ahora con el coronavirus, que está causando dolor, tristeza, llanto en todas las naciones. Y aún todavía en esta situación y a estas alturas, los gobiernos no pueden combatir a este flagelo. Y así en Egipto había dolor, había llanto, había desesperación, porque todos los hogares tenían una persona muerta, el hijo mayor, el primogénito. Entonces ellos tenían que salir, tenían que preparar panes sin levadura y hierbas amargas, y salieron en la madrugada todos ellos. Pero antes de salir, ellos fueron por las calles pidiéndole oro, plata, y ellos le daban porque pensaban que todo el mundo iba a morir. Esto tenía un simbolismo. Cristo, el Señor, también era el Cordero Pascual. Cuando Juan vio al Señor, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesús vino con una misión, la de morir, como Cordero Pascual. Su muerte era escrita, es decir, estaba señalada por los profetas. Tenía que morir porque ese era la paga, ese era el precio que tenía que pagar para salvar a las personas. Y nos dice San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. El Padre amó de tal manera a su gente, a sus hijos, de tal manera que envió a su Hijo unigénito, Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, solo hay una cláusula para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El Señor Jesús muere por todos. Él murió, recordemos que en primer lugar el domingo 10 del primer mes, Él entra triunfalmente a Jerusalén, montado en un pollino, y la gente le tiende las palmas y sus mantos y da gracias a Dios y dice: gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos que estaban allí, porque todos alababan al Señor y querían hacerlo rey, y decían: mira lo que dicen estos hombres, mira lo que dice la gente. Y el Señor Jesús le dice: si estos no hablaren, las piedras van a hablar. Muy bien, pasaron 4 días y el jueves 14 el Señor Jesús alquila un lugar, el aposento alto, y allí tiene la última cena del Señor antes de su muerte, que era al día siguiente, el viernes. Ese día tomó los panes y le dijo a sus discípulos: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, es muerto. Y tomad mi sangre que por vosotros va a ser derramada. Aunque ellos no comprendían totalmente, se sintieron muy tristes y se fueron al huerto del Getsemaní. Allí el Señor oró intensamente y le dijo a su Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, mas no sea hecha mi voluntad sino la tuya. 3 veces oró, porque no tanto por el sufrimiento que iba a sufrir, que iba a tener lugar en unos momentos, sino por el peso del pecado que caía sobre él, lo abrumaba. De tal manera fue el estrés que él sudó sangre.
y la ciencia médica dice que cuando la persona está en un estrés muy fuerte puede romperse los vasitos superficiales y salir sangre, derramar sangre. Es lo que sucedió. Él estaba tremendamente acongojado. Y esa noche vino uno de sus discípulos, Judas, y con un beso lo entregó al Señor. Y al rato otro de sus discípulos muy queridos, muy amados, que era Pedro, lo traicionó. Y ya sabemos que al Señor lo maltrataron, al Señor lo azotaron cruelmente. Hay una película que se llama La Pasión. Esa se asemeja bastante a la realidad. En La Pasión vemos cómo es castigado duramente. Había un látigo, una flagelación con unas puntas de acero o de hueso que penetraba la carne y al jalarlos desprendían pedazos. Muchos de ellos se les veían los huesos de la columna vertebral. El Señor Jesús sangró mucho allí, padeció. Cada latigazo él cambiaba de posición por el dolor. Allí lo flagelaron, le pusieron una corona, se burlaron, se mofaron. Y al final Pilatos lo muestra al público, a la gente, pero trae un reo, a Barrabás, y le dice, ¿a cuál de ellos prefiere? Porque Pilatos quería salvar a Jesús porque lo vio inocente. Siendo un hombre tan duro, tan rudo, él vio que Jesús era inocente y lo dijo varias veces. Pero el pueblo, guiado por los sacerdotes, por el sumo sacerdote y los fariseos y todos ellos, enseñaron a la multitud que escogieran a Barrabás. ¿A quién preferís, a Cristo o a Barrabás? A Barrabás. A Barrabás. Una semana antes habían gritado, Hosana al que viene, Hosana al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora decían, crucifícale, crucifícale. Y le llevaron una cruz. Y esa cruz no era de él, era de Barrabás. Esa cruz no era de Jesús, era la mía, era la tuya. Porque nosotros somos pecadores y él fue sin pecado a llevar esa cruz. Y vemos que fue llevado por el Gólgota y subió a la cuesta del Calvario. Humanamente ya no podía, había perdido mucha sangre. No podía, cayó 3 veces hasta que Simón de Cirene le ayudó. Y allí en la cruz, allí en la cumbre lo clavaron. Él fue nuestro sustituto. Su sangre tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados. Se cumplía allí el requisito de la ley. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el Señor Jesús, en un momento de dolor, no tanto físico, sino emocional, espiritual, reclama a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era tanta el peso del pecado de todos los siglos que caían sobre él, que prácticamente él no veía a su Padre. Y por un momento dudó si el Padre lo perdonaría. Pero al final el Señor dijo, en tus manos me encomiendo mi espíritu, y consumado es, y murió. Todo estaba escrito. Isaías lo había mencionado. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Nosotros lo tuvimos por herido de Dios, por azotado, mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El sacrificio de Dios, de Cristo Jesús, fue lo más grande. Él se le llama la pasión de Cristo. Y para que esa sangre del Señor tenga efecto en nuestras vidas, tenemos que apasionarnos de Cristo. Tenemos que vivir una vida semejante a la de Él. Él nos enseñó cómo vivir. Él dijo en una ocasión, aprendan de mí, que soy manso, humilde de corazón, y van a hallar paz en vuestros corazones. El Señor Jesús fue nuestro
fue nuestro sustituto. Él llevó la cruz que yo debía llevar. Él llevó la cruz que tú debías llevar. Y Él ahora, por supuesto, venció la muerte. Y le dio el golpe de muerte a Satanás. Desde entonces es un enemigo vencido. Pero por supuesto el golpe en el calcañar, es decir, la muerte del Señor Jesús fue muy dolorosa, muy terrible. Nadie podía sufrir como Él. Y por último, la Biblia menciona que el que muere en la cruz es un maldito. Eso me llamó la atención. Maldito de Dios, el que muere colgado en un madero. Y nos dice la palabra del Señor que Él fue maldito por nosotros. Él llevó sobre su cuerpo la maldición del pecado de todo el mundo, para que a través de su sangre tengamos la redención de nuestros pecados. Y no importa cuán duros sean nuestros pecados. Isaías nos dice: si tus pecados fuesen como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que todos tenemos acceso a la vida eterna. Cristo pagó el precio el precio tan fuerte, tan duro, tan doloroso de nuestro rescate. Él es nuestro rescatador, Él es nuestro redentor, Él es nuestro sustituto. Yo creo que debemos meditar en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en la que estamos viviendo. Somos testigos de las cosas terribles que están pasando a través de este flagelo que es el coronavirus. Y todo el mundo está temeroso. Hoy día hay llanto, hay dolor, hay lágrimas, hay muerte. Y los gobiernos están espantados y no saben qué hacer. Pero nosotros que creemos en el Señor Jesús tenemos paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero es momento de llegarnos al Señor, de arrepentirnos, de que el Señor nos transforme. Esta es una llamada a su pueblo, porque recordemos que la Odisea es el pueblo tibio del Señor. Estamos muy a gusto y pensamos que somos ricos. Dios dice así: no, ustedes piensan que son ricos, pero Él nos ve con otro lente. Somos desventurados, miserables, ciegos, desnudos. Y Él nos dice: compra colirio para que veas. Y nos da también la vestidura para vestirnos, para cubrir nuestra desnudez. El Señor Jesús nos dice: yo toco la puerta de tu corazón. Si tú me abres, yo entraré en él y cenaré contigo. El Señor quiere hacer una amistad contigo, una amistad que va a durar por la eternidad. El Señor es nuestro Salvador. Él te llama ahora, vas a responder. Yo creo que en este tiempo debemos responder con más ánimo. Señor, te entrego mi vida, aquí estoy. Yo creo que eso debe ser el sentir de todos. Que el Señor nos bendiga. Con alegres,
Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque Él llevó mi pecado y el pecado de todos nosotros. Gracias que a través de tu sangre tenemos la redención de nuestra vida. Gracias porque Él nos creó y también nos redimió. Gracias porque está en el cielo como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote. Un día queremos verlo allá y darle un abrazo y decir gracias Señor por lo que has hecho por mí. Gracias por lo que has hecho por la humanidad. Señor, acompáñanos mientras estemos aquí en esta tierra, aumenta nuestra fe. Y un día queremos estar contigo, Señor, y mirarte cara a cara. Gracias, porque tú eres Dios para siempre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias amigos por escuchar el mensaje del día de hoy. De veras como agradecemos que hayan ustedes participado. ¿Cómo comunicarse con nosotros? Bueno, en la página que ustedes están viendo, ya sea por Facebook o por página de la iglesia, YouTube, pueden comunicarse ahí de esa manera. Ahí estamos para servirles. Manden un mensaje, manden un inbox personal si quieren. Estamos a las órdenes para orar por ustedes si quieren estudiar, orar por algún familiar, algún problema que tengan y que no quieren que los demás lo vean. Les agradecemos de gran forma porque ustedes están atentos. Y también los invitamos a la vez para que continúen mañana viendo este mensaje que será hasta el sábado 11 de abril. Estos días son a las 7 de la mañana, hora de California. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.